Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha decidido procesar al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El juez de la Sala Segunda da así por concluida la instrucción y abre un procedimiento abreviado en el que García Ortiz podría enfrentarse a hasta 4 años de prisión. También propone procesar a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Según el auto, el fiscal general habría actuado siguiendo presuntas indicaciones de la presidencia del gobierno con el objetivo de ganar el relato tras la publicación de En El Mundo, el 13 de marzo de 2024, de una noticia sobre una supuesta oferta de pacto penal a la pareja de Ayuso. A raíz de ello, García Ortiz habría coordinado una respuesta urgente con otros fiscales, principalmente por WhatsApp, para negar que la iniciativa del pacto partiera de la Fiscalía. Tras conocerse el procesamiento, la Asociación de Fiscales AF y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales APIF han pedido su dimisión. Cristina Dexeus, portavoz de la AF, declaró que la situación es insostenible y que su permanencia en el cargo sería una causa de sonrojo y vergüenza. Bueno, ya tenemos a 2 de las 3 asociaciones fiscales, más toda la abogacía madrileña, llamando a la dimisión de García Ortiz, que debería haber dimitido hace mucho tiempo. Pero si hace mucho tiempo ya era inadmisible, ya era impensable que no dimitiera cuando fue imputado, pues ahora con muchísimo más motivo. Ya no está imputado, ya no es simplemente que un juez haya abierto diligencias porque podría haber indicios vagos de delito. No, el juez ha hecho una instrucción sumarial. El juez ha visto que los indicios de delito son suficientemente sólidos y, por tanto, el juez manda a García Ortiz para ser juzgado. Se dicta auto de procesamiento. Ahora se inicia una cadena de sucesos jurídicos que ya les explicaremos en el siguiente bloque informativo, y al final esa cadena termina con Álvaro García Ortiz sentado en el banquillo. Álvaro García Ortiz, por supuesto, mientras no sea juzgado y sentenciado, sigue gozando de la presunción de inocencia, pero eso afecta al ámbito penal. Es decir, no se le puede mandar a la cárcel sin primero juzgarle y hallarle culpable. Ahora, en el ámbito político es impresentable lo que está sucediendo. Es impresentable que García Ortiz, un fiscal procesado, por tanto un presunto delincuente que va camino del banquillo, esté al frente de la Fiscalía General del Estado. Es una muestra de hasta qué punto de degradación ha llevado Sánchez a las instituciones de este país. Sánchez, a la vista de su comportamiento, a la vista de sus no explicaciones sobre las actividades de su hermano, de su ex número 2 Ábalos, de su mujer, a la vista de cómo mantiene a un presunto delincuente procesado al frente de la Fiscalía General del Estado, Sánchez, a la vista de todo eso, pues es un delincuente. Eso es lo que se desprende de lo que está sucediendo. Solo un delincuente se negaría a dar explicaciones sobre las actividades de su mujer. Solo un delincuente mantendría a un presunto delincuente al frente de la Fiscalía General del Estado. El sonrojo, el bochorno que siente en la carrera fiscal, pues se lo pueden ustedes imaginar. Es que este hombre, García Ortiz, está representando a los fiscales de este país. Se supone que es el jefe de todos ellos, porque la Fiscalía es una organización jerárquica y es un presunto delincuente que va camino del banquillo. Se pueden ustedes hacer idea de cuál es el estado de ánimo entre los fiscales. Por supuesto, hay una asociación de fiscales, la Unión Progresista de Fiscales, que no ha pedido la dimisión de García Ortiz. Entre otras cosas, García Ortiz fue quien presidió la Unión Progresista de Fiscales en tiempos. Y son los fiscales, pues alfombrilla, los que están al servicio del gobierno delincuente de Sánchez. Pero el resto de la carrera fiscal, las otras 2 asociaciones y los fiscales no adscritos, pues hombre, están que fuman en pipa. Mañana a las 12 de la mañana habrá un paro de 10 minutos convocado por jueces y fiscales en protesta por los intentos de este gobierno de tomar el control de la justicia. Y ya se está moviendo por parte de toda una serie de fiscales y jueces no adscritos a asociaciones un paro general de jueces, un paro general de la justicia para
dentro de no demasiados días. Hay que poner pie en pared. Sánchez, ese presunto delincuente, está dejando al país a la altura, pues, de las repúblicas bananeras. Solo en una república bananera puede pasar que esté al frente de la Fiscalía General del Estado un señor que va camino del banquillo. En fin, ¿tendrá Sánchez la decencia de exigirle a su fiscal general del Estado el puesto? Pues por supuesto no, porque el indecente principal es Sánchez. Aquí García Ortiz es un mero sicario, un mero ejecutor, un señor al que Sánchez ha puesto ahí para que le haga los favores políticos correspondientes a Sánchez y para ir colocando a los fiscales alfombrilla de la Unión Progresista de Fiscales en distintos lugares de la carrera fiscal con el fin de controlar causas, etcétera, 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 y se limita a cumplir eso García Ortiz. Pero no va más allá. El jefe no es él, el jefe es Sánchez. Sánchez es quien está en estos momentos manteniendo en la Fiscalía General del Estado a un señor que va camino del banquillo. Sánchez es un indecente, inmoral y antidemocrático. Sánchez tiene que irse. No puede estar un minuto más en el gobierno. Entre otras cosas porque cuando un gobierno se dedica a invertir esfuerzos en mantener a delincuentes en las instituciones, cuando un gobierno se dedica a tratar de maniobrar para poner todas las instituciones a su servicio, pues al final no le queda tiempo para gobernar. Y lo hemos visto con la Dana, lo hemos visto con el apagón. En España muere gente porque Sánchez, el corrupto incompetente, se empeña en aferrarse al cargo. Y crucemos los dedos para que no haya cualquier otro tipo de catástrofe, porque mañana hay otra catástrofe en España y volvería esto a ser un caos. Porque tenemos a un corrupto incompetente en la Moncloa, que tiene a un corrupto en la Fiscalía General del Estado, que tiene otro corrupto en el Tribunal Constitucional, que tiene otro corrupto al frente del CIS. Sánchez ha corrompido todas las instituciones. Sánchez tiene que marcharse y debemos empezar a pensar en movilizarnos de manera permanente para echar a este señor, que parece que no se quiere ir por su propia voluntad, porque carece de la más mínima vergüenza. Bueno, otro palo para Sánchez que viene desde la Comisión Europea y que vamos a ver cómo capea este problema. La Comisión Europea considera que la ley de amnistía promovida por el gobierno de Pedro Sánchez en favor de los responsables del proceso independentista catalán constituye una autoamnistía contraria al principio del Estado de Derecho. Así lo expresan los servicios jurídicos del Ejecutivo Comunitario en las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el marco de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas. En el documento al que ha tenido acceso el español, la Comisión descarta que la ley responda a un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea y señala que su verdadero origen fue un acuerdo político para asegurar la investidura del gobierno. Esta postura contrasta con el borrador de sentencia que el Tribunal Constitucional tiene previsto comenzar a analizar hoy, en el que se afirma que las motivaciones políticas de los impulsores de la ley son ajenas al juicio de constitucionalidad. Bueno, vamos a ver, ¿las amnistías están permitidas por la legislación europea? Pues en ciertos casos sí. Están admitidas en aquellos casos donde se pueda entender que el objetivo de la amnistía es mejorar un país. Cuando existe, por ejemplo, pues yo qué sé, imaginen un país que ha salido de alguna de las guerras de Yugoslavia y que hay dos comunidades enfrentadas y entonces pues al final se pacta una amnistía, pues lo que pasó aquí durante la transición, ¿no? Se pacta una amnistía para intentar cerrar viejas heridas. Todo ese tipo de cosas sí, en ciertas ocasiones pueden ser posibles, en ciertas ocasiones. Lo que no se puede es utilizar ese tipo de ancla para construir un barco que sirva para transportar delincuentes hacia la impunidad.
qué es lo que ha hecho Sánchez con la amnistía. En Cataluña no hay dos comunidades enfrentadas, no ha habido una guerra, lo que ha habido es un golpe de Estado de una serie de pedorros que están acostumbrados a vivir del resto de catalanes y del resto de españoles. Ha habido un intento por subvertir el orden constitucional. Por tanto, ahí no aplica el concepto tradicional de amnistía restauradora de heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Comisión Europea, en su informe al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene que pronunciarse sobre la ley de amnistía, pues lo señala, que esto no es una amnistía, que esto es una autoamnistía de unos delincuentes. Porque los propios delincuentes han participado en la elaboración de esa ley, pues por el procedimiento de presionar a Sánchez con sus escaños. Por tanto, la Comisión Europea se pronuncia en contra de que esto pueda ser amparado por ese concepto difuso de amnistía que hay dentro de la legislación europea. Vamos a ver cómo acaba todo esto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que pronunciarse sobre el tema de la amnistía. Al mismo tiempo, ya saben ustedes que Cándido Conde Pumpido, ese esclavo, ese amigo, ese servidor de Sánchez, pues está intentando acelerar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el asunto de la amnistía. Yo, si quieren que les diga la verdad, no tengo demasiadas esperanzas en cuanto al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si fuera un tribunal pues formado por jueces independientes, pues bueno, podría tener esperanzas de que el tribunal dijera, pero qué barbaridad es esta de que se amnistíe a unos golpistas simplemente porque el presidente de gobierno de un país necesita sus votos en ese momento. Si fuera un tribunal formado por jueces normales, independientes, pues podría tener la esperanza de que emitiera ese pronunciamiento. En este caso concreto, y a pesar del informe que la Comisión Europea ha remitido al TJUE, pues no tengo demasiadas esperanzas, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no está formado por jueces independientes, sino por jueces pues nombrados mediante maniobras de los estados. Algunos de ellos son jueces alfombrilla del gobierno de turno y por tanto intuyo que va a ser una sentencia más política que jurídica. Así que no tengo demasiadas esperanzas de que vaya a parar la ley de amnistía. En cuanto a Cándido Conde Pumpido y su tribunal alfombrilla, pues hombre, ahí tengo más esperanzas, porque es que hay un medio para parar que el Tribunal Constitucional declare constitucional lo que no lo es, y ese medio es el bloqueo. Hay 5 jueces conservadores, tienen por tanto minoría de bloqueo. Si no participan en las sesiones del tribunal, esas sesiones no se pueden celebrar, no pueden adoptar válidamente decisiones porque hace falta un quórum de 8 miembros del Tribunal Constitucional. Por tanto, yo me supongo que esos jueces conservadores tendrán la dignidad de no comportarse como alfombrillas de Sánchez y de plantarse ante lo que es evidentemente un intento de demolición del orden constitucional. Espero. Y si no, pues habrá que preguntarle a esos jueces conservadores por qué permiten con su inacción que continúe adelante la demolición de la Constitución del 78, ¿no? Bueno, en Extremadura, la jueza encargada del caso David Sánchez pues ha puesto por escrito lo que todos sabemos, que Gallardo, el líder del PSOE extremeño, coimputado con David Sánchez en la causa por el enchufe en el conservatorio de Badajoz, pues ha cometido un fraude de ley con su aforamiento exprés. Vamos, es un fraude de ley de libro. Y Gallardo pues le ha respondido. Escuchemos. La jueza que durante un año ha investigado a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, ha remitido una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la que denuncia un posible fraude de ley en el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo. Este último también está procesado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con la adjudicación de una plaza al Hermanísimo en 2017. Según el escrito al que ha tenido acceso Voz Populi, la magistrada Beatriz Viedma subraya la rapidez con la que Gallardo comunicó su condición de aforado
justo al iniciarse el juicio oral, al presentar un escrito en el que informaba de su escaño en la Asamblea de Extremadura. Con ello solicitaba que la causa no se viera en la audiencia provincial, sino ante el tribunal competente por su nueva condición. La jueza considera que esta maniobra vulnera lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y lo califica de fraude de ley o procesal. Ante esta acusación, el expresidente de la Diputación de Badajoz ha reaccionado rápidamente con declaraciones a los medios de comunicación. Es que estoy sorprendido, estoy enfadado y sobre todo me siento pisoteado en mis derechos también como persona, no ya como parlamentario, sino como persona, porque insisto, la ley nunca puede ser fraude de ley. Inmiscuirse en las decisiones de un partido político me parecen graves. Juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece una extralimitación. Sinceramente, no me sorprende nada, pero me preocupa que ocurra esto en mi país. Que dice que está indignado. No, indignado estoy yo, pedazo de corrupto. Has metido a David Sánchez, el hermano del presidente de gobierno, en un puesto que era innecesario, que lo has creado específicamente para él y que además le ha permitido al hermano del presidente del gobierno rascarse las pelotas mientras cobraba un sueldo. Mientras hay gente que en este país tiene que hacer malabarismos para comprar un litro de leche. Mientras que hay gente que tiene que vivir en un piso patera porque no tiene para poder alquilarse ni siquiera un mísero cuchitril. Estáis robando el dinero a expuertas, pedazo de corrupto. Y encima se pone digno. Y tú, por supuesto que has cometido un fraude de ley. ¿Cómo que la ley nunca puede ser un fraude de ley? Pero ¿es usted idiota? Fraude de ley, pues indica que sí, que la ley en ocasiones se puede utilizar de forma fraudulenta. Y la propia ley establece que el utilizar las leyes para lo contrario de lo que fueron pensadas es un fraude de ley. No se puede, y no se puede desde el siglo XIX, oiga, hacer este tipo de cosas. No se puede uno buscar los recovecos legales para tratar de saltarse una ley. Ya sé que en demasiadas ocasiones la clase política española recurre a ese tipo de cuestiones, pero no están bien, y no son correctas, y se llaman fraude de ley, que es lo que usted ha hecho. Usted no era diputado en la Asamblea Extremeña, y ya cuando ve que le van a mandar, le van a procesar, entonces coge y hace dimitir a 5 tíos que iban delante de usted en la lista para meterse así rápidamente, sprint final, en la Asamblea Extremeña. Y encima se pone usted digno. ¡Que nos está robando usted, soladrón! Que ha colocado usted al hermanísimo en un puesto innecesario para cobrar sin hacer nada, en un puesto además que se le ha otorgado a dedo. Y eso lo está pagando con mi dinero, pedazo de ladrón. Encima tiene las pelotas de ponerse digno, el tío. Espero que le empapelen, pero vamos, que le empapelen mucho. Por corrupto y encima por jeta. Hay que fastidiarse. Bueno, ayer reunión del grupo de Patriots en Francia, donde estuvo Abascal. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el gobierno criminal de Pedro Sánchez, al que acusa de llevar 7 años cabalgando sobre la mentira, la traición, la división y la corrupción. Tenemos el deber de seguir peleando cada día, porque los globalistas y los enemigos de la libertad y los enemigos de nuestras patrias no van a detenerse, y debemos entender que la persecución contra nosotros, y Marín lo sufre en sus propias carnes, no será una excepción, sino que será la norma. Ellos van a ir con todo y a por cada uno de nosotros. Usarán las instituciones, sus medios de comunicación domesticados y la justicia politizada, como lo hace el gobierno criminal de Pedro Sánchez en España, que lleva 7 años cabalgando sobre la mentira, la traición, la división y la corrupción. Usarán el dinero que roban de los bolsillos de los europeos para utilizarlo contra los intereses de los europeos. E incluso usarán la violencia cuando, desesperados, entiendan que su derrota es inevitable. Acaban de hacerlo contra el candidato conservador en Colombia. Lo hicieron también contra los candidatos conservadores en Brasil y en Ecuador,
y lo hicieron también contra Donald Trump en Estados Unidos. Sus declaraciones tuvieron lugar en Mormant-sur-Vernison, al sur de París, durante un encuentro con otros líderes de los partidos que integran junto a Vox la coalición Patriots en el Parlamento Europeo. Bueno, los grupos situados a la derecha del Partido Popular pues están experimentando un ascenso en toda Europa en las elecciones. Ascenso en Rumanía, ascenso en Polonia, donde se ganó la presidencia por parte de un candidato perteneciente a un partido del Eurogrupo de Meloni, ascenso en Holanda, ascenso en Portugal y Holanda son del grupo de Abascal. Pero vamos, todos esos grupos a la derecha del Partido Popular están experimentando un ascenso porque hay mucho hastío entre la opinión pública europea. Y tiene Abascal razón en lo que dice. Ante ese ascenso de esos grupos a la derecha del Partido Popular, pues la reacción que están teniendo los del establishment, es decir, Partido Popular, Partido Socialista, Verdes y Liberales, pues es tratar de usar la justicia para censurar opiniones, para cerrar cuentas, para ilegalizar partidos. Y estamos viendo cómo pues esa progresía transnacional llega, cuando nada funciona para parar a sus rivales, pues al asesinato directo de sus rivales molestos. Y efectivamente lo han intentado en distintos países, y el intento más sonoro ha sido el de Donald Trump. No van a parar en nada. Ahora, tampoco son omnipotentes, y precisamente Estados Unidos es un ejemplo de cómo, a pesar de los pesares, a pesar de que le intentaron destruir judicialmente y fallaron, a pesar de que le intentaron asesinar y fallaron, pues al final Trump ha ganado y ahora está metiendo en cintura a esa progresía transnacional, empezando por lo fundamental, que es cortarles el grifo económico, porque todo ese activismo antidemocrático de la progresía transnacional encima se financia con el dinero de los impuestos. Ni siquiera son capaces de poner dinero propio. Bueno, pues habrá que estar preparados. No se van a dejar quitar el poder tan fácilmente. Por ejemplo, en Bruselas. Pero al final lo perderán. Y al final vamos a recuperar Occidente y hacer que vuelva a ser lo que fue. Y por lo pronto vamos a poner fin a esa senda de empobrecimiento deliberado y vamos a recuperar el derecho a ser cada vez más prósperos, más felices, más ricos y a gastarnos nuestro dinero en los que nos salga básicamente de las pelotas. Bueno, muy brevemente, recordarán ustedes que informamos de que habían sido detenidos 2 chinos intentando meter material biológico peligroso en Estados Unidos. Bueno, pues acaba de ser detenida otra china más, también por lo mismo. Una investigadora china fue detenida en Estados Unidos por intentar contrabandear con materiales biológicos desde Wuhan y mentir a las autoridades federales sobre su plan. Zhengxuan Han fue arrestada el domingo tras aterrizar en Detroit en un vuelo procedente de Shanghái, según documentos judiciales. Está acusada de contrabando y de realizar declaraciones falsas. Han es la tercera científica china investigada por casos similares en Michigan en las últimas semanas. Anteriormente, Jungqin Yan, investigadora de la Universidad de Michigan con vínculos con el Partido Comunista Chino, y su pareja Zhong Yong-Liu fueron acusados de intentar introducir un hongo que destruye cultivos. El FBI considera el caso un posible ataque al suministro alimentario de Estados Unidos. En el caso de Han, los agentes descubrieron que había enviado desde China 4 paquetes con material biológico relacionado con gusanos redondos dirigidos a personas asociadas a un laboratorio de la Universidad de Michigan. Pues la verdad es que las noticias son preocupantes. Esta última china detenida venía de Wuhan, el lugar donde está el laboratorio de investigación biológica de donde salió el virus del COVID. ¿Está intentando China algún tipo de ataque biológico en Estados Unidos? Y si esto está pasando en Estados Unidos, ¿en el resto de países de Occidente qué está pasando?
Es decir, en el resto de países de Occidente no se está intentando introducir material biológico peligroso desde China, o sí, pero no estamos haciendo nada para impedirlo. Porque en Estados Unidos pues están deteniendo a gente por ese tema. Aquí en Europa no estamos deteniendo a nadie, y no sé si es porque nadie está intentando hacer algo raro o porque están haciendo algo raro pero no tenemos vigilancia. Habrá que estar un poquito ojo a visor, porque en el mundo ya han muerto muchos millones de personas por una epidemia que salió de China. Cuando tú te dedicas a experimentar con cuestiones biológicas, te dedicas a experimentar con virus avanzados, con otro tipo de agentes biológicos potencialmente letales o destructivos, pues hombre, es con el objeto de tener la posibilidad de utilizarlo en el futuro, ¿no? ¿Para qué quieres desarrollar un virus especialmente letal si no es para luego hacer uso de él? Habría que preguntar a las autoridades de la Unión Europea si están adoptando algún tipo de precaución especial. Algún tipo de precaución especial destinada a evitar un ataque externo con agentes biológicos, que por lo que se ve pues no resulta impensable. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8, donde hablaremos del fiscal general del Estado, por supuesto, pero también hablaremos sobre las saunas de nuestro presidente delincuente, de su familia política, porque hoy viene alguna noticia interesante al respecto.